Estoy compartiendo la pantalla, hermano, ¿sí la ven? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias, hermano Oscar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Siempre es un placer poder estar con ustedes, poderlos saludar, a pesar de la gran distancia que tenemos. Y pues gracias por permitirme compartirles la palabra de Dios en esta noche también. Hemos estado viendo algunas lecciones acerca del reino de los cielos y hoy toca el turno a la cuarta lección, la cual he titulado El trabajo en el reino. Esta es la lección número 4 de 6 lecciones. Y siempre cuando hablamos del reino de Dios y especialmente del trabajo, es necesario saber, amados hermanos, el origen del reino o la prioridad que el reino tiene en nuestra vida. Les voy a invitar que lean conmigo, por favor, Mateo capítulo 6, del 25 al 34, de una manera rápida, pero solamente para recordar la prioridad y que es precisamente lo que nos motiva a estudiar este tema. Mateo 6, del 25 al 34 dice: Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dice la palabra de Dios. Así que la prioridad, amados, es buscar el reino de Dios y su justicia, porque el trabajo en el reino nos demanda conocer y estar bien conscientes de ello. Este mensaje, a diferencia de la mayoría de los mensajes que predico en las plataformas, este mensaje va principalmente dirigido a nosotros como cristianos, no sin tener aplicación para nuestros amigos, claro que sí, pero directamente va para nosotros como cristianos. En Colosenses 1, 13 y 14, Colosenses 13, 1 y 14, 13 y 14, por favor, Colosenses 1, 13 y 14. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando de buscar primeramente el reino de Dios, en estos versículos encontramos de que el Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su reino, a su casa, a su iglesia. Cuando Dios nos ha perdonado de pecados, nos ha liberado de las tinieblas, entonces viene este traslado hacia el mundo espiritual. Nosotros debemos de esperar a hacer algún trabajo como ciudadanos del reino, porque no podemos pensar que vamos a estar sin hacer nada, sino que al contrario somos llamados al reino con el propósito de estar activos. En primera de Pedro 2:9 hemos leído que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y el propósito es para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable o a su luz admirable. Amados, especialmente a nuestros hermanos de nuevo ingreso,
el asistir a clases de preparación que nuestros hermanos maduros preparan para que la iglesia pueda recibir edificación. En Mateo 28:20 el Señor Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como los hermanos que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Colosenses, ya cuando está despidiéndose, nosotros podemos ver cómo estos hermanos entraron al reino de Cristo y trabajaban arduamente en las cosas de Dios. En Colosenses 4 del 7 al 11, por favor. Colosenses 4 del 7 al 11. Todo lo que a mí se refiere, dice el apóstol Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y reconforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí en esta última parte, cuando el apóstol Pablo dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino, está conociéndolos como compañeros de trabajo. En la New American Standard Bible dice fellow workers, quiere decir compañeros de milicia, compañeros de trabajo, quienes han trabajado conmigo. Según el Nuevo Testamento del siglo XX también, haciendo referencia a esta frase, dice quienes han trabajado conmigo. El comportamiento, hermanos, ahora que somos miembros en el reino de Cristo, pues debe de ser uno que vaya de acuerdo al trabajo para el cual hemos cambiado de vida. Debemos de tener un comportamiento diferente. Dice en 1 Tesalonicenses 2:12, por favor, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. En la traducción lengua actual también hay una frase muy interesante en ese versículo que dice que vivieran como deben de vivir los que son de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, los hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Con esas traducciones, ¿verdad?, viendo una y otra, nos damos cuenta de que la lección entonces para cada uno de nosotros es el trabajo en el reino de Dios. Aunque la Biblia enseña de los campos en la obra de Dios, esos campos tales como el evangelismo, la edificación, la benevolencia, hay un campo muy especial que toca todos estos, en el cual también la Biblia hace mucho énfasis, y es el punto de vista en cuanto al reino de Dios. Así que estamos nosotros caminando, hermanos, hacia ese enfoque. ¿Y por qué debemos de enfocarnos en este campo o faceta de Cristo y los fieles? ¿Por qué debemos de enfocarnos especialmente viéndolo como un reino? Pues es una pregunta muy interesante que yo hago con el propósito de que cada uno de ustedes también reciban una buena respuesta de ello. El reino de Dios, hermanos, está envuelto en una batalla. Y nosotros debemos de tocar ese campo porque nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos soldados de Cristo. En 2 Timoteo 2, 1 al 3, dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Notemos ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia a Timoteo y le está diciendo que debe de esforzarse y debe de sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En 2 Timoteo 2.4 también leemos, 2 Timoteo 2.4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También son palabras dedicadas a Timoteo. Timoteo debiera de tener un comportamiento como militar ante el trabajo que tiene enfrente de sí mismo. Él necesita ahora esa exhortación, esa fuerza de saber que no puede pensar en otra cosa, no puede enredarse en otra cosa para agradar a Cristo que lo tomó como soldado, que lo llevó a su reino para trabajar como soldado. En Filipenses capítulo 2, versículo 25 también leemos, dice el apóstol Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y note esta frase, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra compañero de milicia es una forma muy especial de hacer sentir a una persona como un soldado compañero, un militar, alguien que está a las órdenes de un comandante, de un capitán, de un general. Y cuando dice compañero de milicia, pues es alguien igual a él en las mismas circunstancias, también presto para seguir las órdenes de aquel que le comande. En Filemón capítulo 1 versículo 2 también menciona términos bélicos. El apóstol Pablo dice, Filemón 1:2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Así que ahí Arquipo es mencionado como compañero de milicia. Se supone que Arquipo era hijo de la hermana Apia y Filemón era el padre. Pero independientemente de ello, el apóstol Pablo reconoce en Arquipo como un compañero militar, un compañero de milicia. Es un compañero que no abandona a su compañero, sino que al contrario trabaja con él y se ayudan mutuamente. Los ciudadanos en el reino, hermanos, deben de luchar por ese reino. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué debemos de luchar por el reino? Porque estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra y no me refiero, amados, porque estamos sufriendo estas guerras en diferentes partes del mundo, y ahora la más cercana y la más sonada, esta guerra de Rusia a Ucrania. No es por eso, hermanos. El cristiano, al momento de convertirse a Cristo, el cristiano al momento de entrar al reino de Cristo, empieza a ser partícipe de una guerra, porque el cristiano siempre está en guerra, siempre está en lucha. 1 Timoteo 1:18, por favor. 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Verdad? El joven Timoteo debía de afirmarse, de estar bien consciente de que estaba militando en el camino de Cristo y debía de andar conforme a la regla militar en el reino de Cristo. Pablo habló acerca de que él estaba militando en las cosas de Dios. 2 Timoteo 2:4 le recalca el apóstol Pablo que estaba caminando como militar. Dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, como habíamos leído. ¿Por qué, Pablo? Porque hay una pelea, hay una guerra, hay una lucha, hay algo que no debe uno dejar de pensar,
que pueda haber un pequeño remanso de paz en contra del adversario de nuestras almas. En primera de Pedro 2:11, primera de Pedro 2:11 dice el apóstol Pedro: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Verdad? Debemos, en vez de caminar de acuerdo con los deseos carnales y hacer deseos carnales, debemos de pelear en contra de ellos. Dice el apóstol Pedro que se abstengan de ellos. Y por eso, amados, encontramos versículos tan tiernos que cuando leemos con detenimiento esta situación del apóstol Pablo, sin duda puede hasta traer lágrimas a nuestros ojos, porque Pablo dijo, ya para despedirse de Timoteo: he peleado la buena batalla, en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, dice. Y le encargó a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12 le encargó: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así de que Pablo peleó contra fieras, dice que luchó contra fieras en Éfeso, ahí en 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32 dice el apóstol: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Había una gran lucha del apóstol Pablo con los hermanos de Corinto. Ellos decían que no había resurrección, al menos algunos de ellos. Y el apóstol Pablo sabe que la fe, el evangelio, la salvación se basan precisamente en la resurrección de Jesucristo, y que si no hay resurrección de Jesucristo, todo eso se cae, no tiene forma de estar resistiendo. Y entonces Pablo dice: pues entonces yo batallé en Éfeso contra fieras, ¿para qué? Si no hay resurrección, ¿para qué? Pero era una ironía, porque Pablo luchó contra fieras, porque si hay resurrección, eso le daba fuerza, y eso le dio fuerza durante toda su vida, durante toda su trayectoria. Así de que, hermanos, estamos en una guerra, y esta guerra que nosotros tenemos no es una guerra carnal, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos personalizar la guerra y enfocarnos en algún hermano o hermana que nos está haciendo daño, o algunos hermanos que nos están dañando, o algunas personas de las que nos rodean que no nos quieren o que nos hacen mala cara. Nuestra guerra no es carnal, no es contra carne y sangre, amados. En 2 Corintios 10:13 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En el capítulo 10, versículo 4, un poquito antes, en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se fija? Usamos una espada espiritual. Hemos visto esa espada espiritual, cómo debe de manejarse, cómo debe de esbozarse, cómo debe de esgrimirse, porque si no sabemos usar la espada espiritual, pues estamos en manos del enemigo. En Efesios 6:17 dice el apóstol Pablo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación pues está haciendo referencia en el sentido literal al casco que usa el soldado para proteger su cabeza, porque la salvación en nuestra mente, amados, es protección para que nos mantengamos fieles delante de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usando la figura literal, pues está viendo la espada que usa el militar, el soldado, pero espiritualmente significa la palabra de Dios. Nuestra espada es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 habla de la palabra de Dios, dice: porque
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Juan: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué era lo que salía de la boca del Señor? Como una espada aguda de 2 filos. ¿Sabe qué era lo que salía de la boca del Señor? Su palabra. Y con esa palabra vencía a sus enemigos. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino como dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Usted ha leído 6:12 ha leído 6:12 de Efesios? Que nuestra lucha es contra principados, nuestra lucha es contra potestades, nuestra lucha es contra los gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra los deseos de la carne, según 1 de Pedro 2:11 que leímos atrás. Interesante, amados. Por eso el Señor Jesucristo nos habla de estas maneras a través de estos hombres inspirados, porque nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos de ser defensas en el reino de Dios. Debemos de defender el reino de Dios, debemos de estar listos para pelear en pro del reino de Dios. Debemos de aprender a levantar la palabra en alto, debemos de refutar las falsas doctrinas, debemos de tumbar esos muros que van en contra de Dios. En Filipenses 1:17 dice el apóstol también: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Verdad? Algunos predicaban a Jesucristo por envidia de Pablo, pero había otros que predicaban el evangelio por amor de Pablo, por amor a Cristo, y esos sabían que Pablo estaba puesto como un defensor del evangelio. Así cada uno de nosotros, hermanos, estas cosas que leemos muchas veces nos quedamos pensando, bueno, estas palabras pues nada más son para Timoteo, o estas palabras nada más son para Pablo, para Pedro. No, porque ya vimos en la primera parte de que nosotros somos llamados a pertenecer a un reino, y si nosotros somos llamados a pertenecer a un reino, nosotros somos soldados de ese reino, y los soldados, hermanos, si un soldado no hace nada, pobrecito, así le va. Mire, yo tuve un hermano militar, estuvo en la milicia, y pues era en etapa de la adolescencia, juventud, o sea, la edad de 18, 19 años, y pues como todo joven en esa etapa tenía muchas inquietudes, y de repente quedaba mal en el cuartel porque se iba a tomar algunas copas con sus amigos, o se iba de juerga con alguna mujer, o etcétera, y así le iba. Cuando fallaba al cuartel, así le iba. Él mismo platica que estando de guardia en el cuartel había 6 torres, así de que cada noche había 6 guardias, y también en el día había 6 guardias. No había ningún momento en que no hubiera 6 militares cuidando el cuartel en las torres, uno en cada torre, y para poder mantenerse despiertos, uno gritaba "cabo de guardia", y el otro que estaba enseguida tenía que gritar "cabo de guardia", y el otro tenía que gritar "cabo de guardia", y cuando alguien no contestaba, se juntaban los 5 e iban y lo despertaban pegándole con la parte trasera del rifle. Cuando cometían alguna falta, alguna ofensa que era considerada ofensa dentro de las reglas militares, los acuartelaban, y muchas veces los metían al calabozo, o duraban en el cuartel sin tener días. Les llaman días francos cuando salen
días para estar un día con la familia o dos. Así de que nosotros, cada uno de nosotros venimos a ser soldados de Cristo y debemos de saber que es una disciplina fuerte, es una disciplina firme. No estamos jugando a los soldaditos, no estamos jugando al reino de Dios, sino que al contrario estamos preparándonos porque tenemos una lucha muy grande contra el gobernador de las tinieblas. En Gálatas capítulo 2, versículo 5, también leemos por favor Gálatas 2:5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Allá en Hechos 15, del 1 al 2, leemos que defendió la doctrina de Cristo en contra de los judaizantes. Los judaizantes querían desaparecer la doctrina de Cristo, querían desaparecer a los cristianos, y por eso esta respuesta en Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. La verdad del Evangelio es pues el símbolo de nuestro servicio a Cristo, siempre al pendiente de hacer el trabajo que el Señor nos manda, el cuidado a nuestros hermanos y estar pendientes de que el Evangelio no se distorsione, como Pablo cuidaba a las iglesias. Recuerde el caso de Galacia en el capítulo 1, donde les da una fuerte exhortación porque estaban desviándose. Así de que debemos defender el Evangelio frente a los falsos maestros y puede ser dentro del reino, o sea, dentro de la iglesia y también afuera del reino. Te debemos de defender. Siempre la palabra de Dios debe de estar siendo levantada en alto. Debemos inmediatamente contender por la fe cuando venimos a Cristo. En Judas 1:3 hemos leído muchas veces. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol, o quien escribió la carta de Judas, que la mayoría de los comentaristas caen a cuenta de que fue el hermano del Señor Jesús, él estaba muy presuroso, estaba él con mucho ánimo de escribirle a los hermanos acerca de la común salvación, y les enseña, les recuerda que hay que contender de una manera eficaz. La palabra ardiente, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y contender, hermanos, es enfrentar a la oposición. Hay personas que dicen, es que yo no tengo que meterme en problemas. La verdad se defiende a sí misma. Bueno, es cierto que la palabra de Dios se defiende a sí misma, pero como espada que uno carga, uno tiene que aprender a trazarla para que esa espada pueda herir o matar el error de aquellos que están en contra de la verdad. Nuestro Señor dijo que no nos deberíamos de avergonzar de Él, y esto lo dijo porque es necesario que no nos avergoncemos de Él ni de su palabra. ¿Se acuerdan cuando Él vino predicando el Evangelio? Dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. No es nada más el hecho de decir, es que yo creo en Jesús, ¿verdad? Y yo tengo a Jesús en mi corazón, ¿no? Tiene que tener a Jesús y el Evangelio también, así como los corintios tenían que aprender a tener a Jesús en sus vidas, pero con todo y la resurrección de Jesús. No podían tener nada más a Jesús sin la resurrección. Y pasando así, amados, a otro punto muy importante, bueno, vamos a ver algunas cosas que el trabajo del reino requiere para que el trabajo pueda ir creciendo, para que pueda crecer. Ya hemos visto que lo debemos de hacer. Primero vimos que entramos al reino, ahora vemos que tenemos que hacer un trabajo, y ahora vamos a ver lo que ese trabajo tiene que estar presentando constantemente.
Bueno, una de las cosas muy importantes es el reclutamiento, amados. El reclutamiento, y esto se llama evangelismo. Cuando vamos predicando el evangelio, vamos con la mira de reclutar nuevos cristianos, nuevos conversos, y de esa manera proveemos o de esa manera participamos en el crecimiento del reino, reuniendo gente para un propósito determinado, como es trabajar en el reino. Es necesario en un cuartel que soldados sean reclutados, y también hay el ejército voluntario, ¿verdad? Hay personas que sin que se les llame, de repente aparecen como personas que dicen yo quiero ser parte también, y sea de manera voluntaria o no, el evangelio tiene que estar siendo predicado. Es muy bueno, amados, enfocar nuestras fuerzas y nuestra atención hacia los jóvenes también, porque ellos son los que necesitan mucho esta palabra, debido a tantos ataques y tantas cosas que hay en el mundo que fácilmente distorsionan o desvían a la persona de la atención hacia las cosas de Dios. Es el resultado de predicar el evangelio cuando hay personas nuevas en el camino del Señor. Debemos de hablar de la palabra de Cristo, debemos de decir de lo que debe de tomar en cuenta antes de tomar la decisión, pero también debemos de decirle de todos los beneficios de entrar en el reino, y el gran beneficio que abarca a todos es precisamente que obtenemos la salvación, la vida eterna. Gastamos mucho de nuestro tiempo predicando a veces a nuestros hermanos adentro en la iglesia. Eso no es malo, es correcto, pero también tenemos que tener un buen plan para ir a reclutar, para ir a convencer a personas de allá afuera. En 2 Timoteo 2.2 dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2.2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se fija? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos de tener la capacidad de ver qué hermanos pueden ayudarnos en la obra, pero también debemos de enfocarlos hacia traer a nueva sangre, traer a nuevas personas. El reino de Cristo, amado, no puede crecer si no hacemos este trabajo, y esto significa que muchas almas no están siendo salvadas cuando dejamos de predicar el reino o el evangelio del reino. Así que, amados, es una buena exhortación por parte de nuestro Señor que el evangelio del reino debe de ser predicado, y deben de venir personas al reino de Cristo, hermanos, hermanas. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, este versículo nos ayuda a entender del trabajo de reclutamiento que debe de estar siempre presente en todas partes. En Lucas 4:43 dice, Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, según el versículo 44. En Lucas capítulo 8, versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. En Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. En Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. En Lucas 9:60, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y note la orden de Jesús a este hombre que quería primeramente ir a enterrar a su padre. La orden de Jesús dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Así de que es de vital importancia, amados. El Señor Jesucristo pone mucho énfasis en esto de que es necesario dedicar mucho tiempo al reclutamiento de nuevos militares. Ya estando en la milicia, aquellos que están con nuevo ingreso necesitan ser entrenados, necesitan entrenarse, y esto se le llama edificarse. En el reino de Dios el entrenamiento es la edificación, la enseñanza en clases, preparación, que es un entrenamiento por acción, por poner parte de tiempo y esfuerzo. En Efesios 6:13 dice, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Así de que la preparación demanda que nos pongamos toda la armadura de Dios para que tengamos la habilidad de resistir los ataques del enemigo, según el versículo 12 de Efesios, capítulo 6. Y así, hermanos, la edificación, que es la preparación, el entrenamiento, debe de llevarnos a enseñar que debe de estar la verdad ceñida en nuestros cuerpos, que en nuestro pecho debe de estar la coraza de justicia, y nuestros pies deben de estar calzados con el apresto del Evangelio, y debe de ser protegido el cuerpo con el escudo de la fe y con el casco de la salvación. Y para ello necesitamos también usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para el contraataque. Según Efesios 6, 14 al 17. El apóstol Pablo, hermanos, usó muchos términos militares porque él podía ver cómo los militares eran. Él observaba la vestimenta de los militares, pero a la vez el apóstol Pablo, cuando él era fariseo, era un soldado dentro de su grupo de fariseos, era un militar, era una persona que estaba al cuidado de que el camino de como lo entendían los fariseos fuera llevado a cabo. Un hombre con mucha preparación, con mucha cultura. Pero no solamente Pablo usó términos militares, también el Señor Jesucristo usó términos militares para que cada uno de nosotros lleváramos esa inquietud de que, bueno, venimos a Cristo, ahora tenemos que marchar con Cristo. Y esto se logra cuando se lee la palabra de Dios, cuando se estudia la palabra de Dios, aprendiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, no solamente leyendo por leer. Cuando se nos comparte la palabra de Dios y nosotros la aceptamos. Cuando dedicamos tiempo y esfuerzo para ejercitarnos en la palabra de Dios. Y eso también nos trae fortaleza, como el militar que tiene que ejercitarse para ser fuerte. Dice en Efesios 6:10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene solo por el buen alimento y por el ejercicio, amados. El alimento es la palabra de Dios y el ejercicio es la acción que tomemos nosotros por la palabra de Dios. Hemos leído Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 16, pero recordando el versículo 14 de Hebreos 5, dice el escritor, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el alimento entonces? Pues la palabra de Dios. Leer, entender las instrucciones de nuestro Señor, de nuestro comandante supremo, de nuestro jefe. De esa manera estaríamos bien alimentados. ¿Y cuál sería el ejercicio? Bueno, usar lo que hemos aprendido del alimento de Cristo para estar frente a las fuerzas del pecado y de la maldad. Pero también se necesita el valor, ¿verdad? Porque el valor es aquel que nos permite estar firmes contra las astucias del diablo. Los militares, amados, son fortalecidos y son preparados para luchar, pero deben de estar dispuestos a pelear de una manera valientemente, con la intención de ganar. Es bueno
observar que muchas veces nos encontramos en el reino y vemos que muchos soldados no están dispuestos para pelear la buena pelea. No hay participación en los programas de la iglesia. No hay participación en el desarrollo, en el crecimiento del cuerpo de Cristo. No hay una batalla de la fe. No hay una lucha constante y un trabajo suficiente para enfrentar el pecado y el error. Hay hermanos así. Tenemos que ayudar con nuestra dedicación a hacer volver a ellos. Muchos de ellos tienen que ser llevados a la disciplina, que es un término también militar, pero es un término bíblico, porque dentro del ser valientes, dentro del tener valor, debemos de corregir. Por ejemplo, Josué tenía que ser valiente cuando tenía que enfrentar a aquel hombre que robó el manto babilónico y lo escondió debajo de su tienda. Tenía que actuar con valor. Los corintios tenían que ser valientes para enfrentar al pecador, al fornicario de Corinto. Es cosa de valor. Enseñamos, ¿verdad?, demostrando amor a nuestros hermanos, dedicación a nuestros hermanos, pero también corregimos. Es como el padre o la madre con sus hijos, los corrigen porque los aman, porque quieren que no se pierdan. Para entender la disciplina en el cuartel, en el reino de Cristo, pues es necesario recordar que el Señor Jesús tiene toda autoridad, como Él lo mencionó en Mateo capítulo 28, 18, y Él ha decretado que todos caminemos bajo esa autoridad. Así de que Él pone los parámetros. Y dice en Filipenses 3:16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Porque, amados, debemos saber que aquellos que caminan de una manera desordenada deben de ser corregidos. Hemos leído en 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 15, también dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos con nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. El Señor Jesucristo enseñó a hacer todo en su nombre, con la autorización de Él. Esto lo hemos aprendido en muchos versículos. Uno de ellos es Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Esto quiere decir, amados, con el permiso del Señor, con la autorización del Señor. Porque muchas personas piensan que decir en el nombre del Señor es algo mágico, pero no es así. Es en el nombre del Señor significa por el permiso, por la autoridad que el Señor da. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que aquellos que enseñan y practican cosas sin autoridad, sin la autoridad del Señor, deben de ser reprendidos, deben de ser corregidos, y si es necesario debe de haber un apartamiento de Él. Romanos 16:17. Casi estamos concluyendo, amados hermanos. Una cosa más que debemos de considerar en cuanto a lo que requiere el reino de Dios es el cuidado. Y la palabra cuidado tiene que ver con la benevolencia de la iglesia. El cuidado propio
porque cada reino debe de cuidar de sus súbditos, y este es el trabajo de benevolencia en el reino de Dios, que es espiritual, pero a la vez es físico, porque lo componen personas físicas con la cabeza espiritual, que es el Señor Jesucristo. Los miembros del reino cuidan de sus propias necesidades, pero también cuidan de las necesidades de los demás hermanos. Nosotros, los que hemos venido a Cristo, los que somos convertidos, aquellos que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, cuidamos por nosotros y cuidamos de nuestros hermanos. Restauramos a los que son sorprendidos en alguna falta, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Convencemos a los que están errados de la verdad, como dice Santiago capítulo 5, versículos del 19 al 20. Reprendemos y advertimos a los que andan fuera de la ley del reino, como hemos leído en 1 Tesalonicenses 5:14. Pero también, amados, consolamos a los débiles y apoyamos a los que necesitan soporte. Especialmente practicamos la paciencia para con todos, puesto que estamos viviendo en la carne, mientras que servimos en el reino espiritual. Debemos también proveer para las necesidades de la carne, y dentro de nuestro cuerpo, dentro del reino local, dentro de la iglesia local, puede haber hermanos fieles con necesidad que necesiten ser ayudados. Puede haber viudas que no tienen quien les sostenga. Puede haber ancianos que necesiten cuidado especial. Y todas esas cosas son proveídas en un reino de Cristo. Los primeros ciudadanos en el reino de Dios cuidaban de sus hermanos. Hemos leído en Hechos 2:44 cómo compartían lo que tenían. En el versículo 45 también. En Hechos 4:34 al 35 no había necesidad entre ellos. Y así Hechos 6 del 1 al 4 también menciona esto. Y muchos otros versículos, amados, que nos enseñan del cuidado que debemos de tener para los de nuevo ingreso, cuidándonos nosotros mismos. Concluyendo, amados, recuerdo que cuando yo iba a cumplir 18 años y fui al cuartel de mi ciudad. Yo quería ser militar porque mi hermano era militar y me gustaba mucho como él platicaba de la milicia, especialmente de la disciplina del ejercicio. Y quise afiliarme como militar, y cuando entré me volteó a ver el que reclutaba a los de nuevo ingreso, y me volteó a ver y me dijo: no calificas. Le dije: ¿por qué? Estás muy chaparro. Así de que no pude ser militar al servicio de la nación, pero el Señor Jesús me permitió ser militar en su camino. Los del reino, hermanos, debemos de predicar el Evangelio, diciendo a otros del beneficio en el reino para reclutar más soldados. Debemos de entrenar a los soldados de Cristo para pelear la buena batalla de la fe. Debemos de guardar la fe con seriedad, contendiendo eficazmente por ella, y debemos de afirmarnos cada día para la defensa del Evangelio. Amados hermanos, si alguien necesita hacer arreglos, alguien que está a su lado le puede ayudar. Si hay alguien que ha oído la palabra de Dios y cree que Cristo es el Hijo de Dios, necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Yo les agradezco mucho esta atención y Dios les bendiga, amados hermanos, y así dejo el lugar a mi hermano que está presidiendo. Dios les bendiga. Gracias, hermano Andrés, por esta clara exposición y este capítulo nuevamente de lo que es el reino, ¿no? Y estaba de alguna otra manera pensando dentro de la atención que uno tiene, ¿verdad?, en relación al tema, que muchas veces el hombre, cree que la iglesia es solamente paz. Y claro, tenemos paz con Dios, pero tenemos una fuerte lucha contra el mundo y contra Satanás, porque Satanás lo tenemos al frente dentro de la iglesia porque quiere buscar a quien, verdad, devorar. No va a buscar al que está en el mundo porque le pertenece, ¿no? Él quiere buscar a quien devorar adentro de la iglesia, y esa es la guerra y esa es la batalla que día a día cada uno de nosotros estamos de alguna otra manera viviendo
y esperando obviamente que tengamos la suficiente energía o fuerza espiritual para poder de alguna forma, ¿cierto?, abrazar esa salvación y esa esperanza de vida eterna que todos nosotros andamos buscando. Así que muchas gracias, mi hermano, por el mensaje. Somos militares, ¿verdad?, del Señor, por lo tanto tenemos que ser profesionales, ¿no es cierto?, unos verdaderos profesionales, para poder de alguna forma llegar a ese anhelo, me imagino, que todos tenemos de llegar al cielo. Que Dios le bendiga, mi hermano, muchas gracias. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta o alguna opinión en torno precisamente a lo que nuestro hermano nos ha expuesto esta tarde noche. Por favor, solamente nos invita y podremos escuchar. Solo quiero, hermano. Adelante, hermano Gonzalo, adelante. Muchas gracias, hermano Andrés, por el tema muy importante sobre el reino de Dios. Me hace recordar hace muchos años, cuando yo estaba en la juventud, yo estaba por ser militar también, después de un año de ser conscripto, pero gracias a mi madre, que ya no está, él me dijo: no seas soldado terrenal, sino soldado celestial. Entonces, orgullosamente han pasado muchos años y este tema es muy conocido, y gracias por repetir y fortalecernos, hermano. Ya copié todo el tema, todos los textos, para repetirle a mis compañeros militares, hermano. Muchas gracias. Sí, bueno. Lo bonito es que nadie le va a decir que es chaparro, hermano. El Señor quiere a todos. Nos quiere a todos, ¿no? Fuerte, ¿no, hermano Andrés? ¿Alguien más, mis hermanos? Por ahí. ¿Alguien más quiere preguntar o participar o dar alguna opinión en relación al tema expuesto esta tarde? Hermano Marcos, adelante. Buenas noches, hermanos. Gracias, hermano Andrés, por la lección. Es una lección que nos muestra una característica muy especial de la iglesia, que muchas veces como que nos olvidamos que realmente la iglesia es como un regimiento que está llena de soldados, ¿ya? Y quiere soldados bien preparados, firmes, que usen bien su equipo para enfrentar la batalla que el diablo nos enfrenta. Y por lo tanto debemos de saber usar nuestra espada, nuestro yelmo, ya nuestra coraza. Y muchas veces hay muchos soldados heridos. El diablo le gusta eso. El diablo le gusta matar a los soldados, le gusta dejarlos heridos para que sea una carga más para los otros soldados. Así va trabando el gran trabajo de la iglesia. Entonces, a él no le sirve un soldado muerto, le sirve un soldado herido, ¿no es cierto? Así hace más lento todo el trabajo. Por lo tanto, todos los soldados debemos estar bien firmes, sanos y fuertes para poder vencer todas las batallas que tengamos que enfrentar. Así que muchas gracias, hermano, por la lección. Que Dios les bendiga y gracias por ayudarnos en esta tarde. Gracias, hermano. Bien, mi hermano Marcos. No sé si hay algún otro hermanito o hermanita que desee dar alguna opinión o hacer alguna pregunta. Con gusto le podemos escuchar. Hermano Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo están ustedes? Bien, hermanito. Gusto saludarlo. Disfrutando del alimento espiritual que ha enviado nuestro Dios a través de nuestro hermano, ¿no? Andrés. Gracias. Gracias, hermano. De verdad que, lógicamente, esa es una lucha, la verdadera guerra espiritual ahí está dentro, pues, para que nosotros tenemos que poseer o recubrirnos, revestirnos con la armadura de nuestro Dios para poder enfrentar a diario esta lucha con el enemigo y estar pendiente también de lo que va a nuestro lado para que no sean presa fácil para el enemigo. Así, gracias, mi hermano Rafael. Muchas gracias. Cordial saludo. Igual, hermano. Fraternal. Bien, no sé si hay alguna otra opinión. El mensaje ha estado clarito, ¿no?
Transparente. Transparente. Ahora, como yo decía al principio, no sacamos nada con escuchar si no aplicamos lo aprendido, ¿no? Y eso ya lo tenemos que aplicar cada uno de nosotros en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y por lo tanto el esfuerzo, el trabajo ya viene por parte de nuestra responsabilidad. Lo que no podemos decir después en el futuro cuando nos enfrentemos ante el Señor es que nadie me dijo. La palabra está ahí escrita, ¿no? Y está expuesta y depende ahora de sus hijos. Bien, mis hermanos, hermanas, si no hay más preguntas u opiniones, vamos a despedirnos con una oración. Voy a pedir a mi hermano John, si está por ahí, mi hermano John, y si es posible, nos puede guiar en una oración, si fuera tan amable. Gracias, hermanito. Dando gracias, ¿verdad?, por esta palabra expuesta y pidiendo una especial bendición de Dios sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados y en especial para nuestro hermano Andrés. Hermano John, por favor, si fuera tan amable. Les invito a orar. Padre eterno, nuestro buen Dios, Señor soberano del cielo, de la tierra, vamos a usted en oración, bendito Dios, ante su trono de gloria, Padre, para agradecer que nos haya dado la oportunidad de un nuevo día de vida sobre la faz de la tierra, como siempre lo decimos, a cada uno de los que nos hemos reunido esta tarde-noche con este buen propósito de poder escudriñar su palabra, de poder escucharla, Padre amado, y que esa palabra se anide en nuestro corazón y también proceda a realizar obras en nuestra vida, Padre Celestial. Agradecemos muy grandemente a nuestro hermano Andrés Pon, que siempre tiene la buena virtud, la buena diligencia, Padre Celestial, de poder entregar su enseñanza, entregar su palabra a cada uno de sus hijos. Sabemos que él hace este trabajo de corazón sincero porque quiere agradar, como bien lo decía, lo expresaba en este estudio, de ser un militante de valor en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el reino en el cual estamos todos, pero que tenemos que cada uno trabajar por ello, Señor. Somos llevamos a este reino no solamente para hacer un número, sino para hacer acción, para poder pregonar de la palabra, pregonar del Rey, que es el que está soberano de nosotros. También el poder hacer cambios, trabajos en nuestra vida. Por eso le agradecemos infinitamente a usted, bendito Dios, por esta palabra suya que cada día nos exhorta a ser mejores, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, bendito Dios. Agradecemos, como dijimos, a nuestro hermano Andrés, que usted le haga partícipe a él, a su familia, de todo lo bueno, Señor amado, y siempre tenga esta especial dedicación, este amor grande que tiene por sus hermanos en Cristo, como también por las personas que no han encontrado el Evangelio, donde él siempre milita, trabaja para que puedan escuchar otros y sean llamados por la palabra fiel y verdadera de nuestro Salvador Jesucristo. Le agradecemos, Señor, esta noche, bendiga a cada uno de sus hijos, que, como dijimos al comienzo, esta palabra pueda hacer trabajos en nuestra vida, pueda despertarnos a los que puedan estar cansados, puedan estar ahí heridos, puedan estar con alguna dejo de preocupación por su palabra, por su trabajo en el reino. Los fortalezca, Padre eterno, y a los que están más fuertes espiritualmente puedan ayudar a aquellos que están débiles, que andan caminando ahí trastabillando, Señor, puedan también tomar a ese soldado que anda medio a los tumbos y poder ayudarlo a caminar y a ponerse en pie nuevamente y a volver a reincorporarse a la lucha, Padre eterno. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor que usted presta con su pueblo, con sus hijos, que siempre podamos tener a bien el poder meditar en su palabra, poder hacer los cambios necesarios que haya que hacer, bendito Dios, y fortalecer, como siempre decimos, lo que es bueno, poder aumentar en nuestras vidas. Le agradecemos esta oportunidad, Señor, y esta noche que vamos a entrar con nuestra familia, cada uno de los que hemos estado en este lugar, usted nos ayude a tener un reparador descanso, para recobrar nuevas fuerzas, para que usted nos cuide, vele nuestros sueños, y si así en su voluntad, mañana tener un nuevo día sobre la faz de la tierra y poder escribir una nueva página de nuestra vida como hijos suyos, Señor bendito. Le pedimos todo esto, se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano John, por la oración. Pues bien, mis hermanos, hermanas, un gusto poder haber compartido estos minutos, especialmente mi hermano Andrés. Muchas gracias, Dios le bendiga nuevamente. Nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, el próximo martes, siempre 20-30 horas, aquí, ¿verdad?, horario de Chile.
¿verdad? Con otro interesante tema, como han sido todos los temas que hemos tenido la bendición de escuchar de nuestros hermanos. Que tengan un bonito noche de descanso, tranquilidad, de paz, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Un cordial saludo. Gracias a todos mis hermanos. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que estén bien. Hasta luego. Saludos a la familia. Hermana Elizabeth, gracias. Hasta luego, hermanos.